Sean todos bienvenidos. No lo puse. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Números 22, versículos del 21 al 33. Hoy vamos a hablar acerca de la revelación en el Espíritu, la revelación de Dios en el Espíritu del hombre. Número 22, del 21 al 33. Dice la palabra: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, Dios mío. Padre, que seas tú ministrando a tu iglesia, Padre, seas tú derramando bendiciones de lo alto, Padre. Que seas tú revelando, Padre Santo, la voluntad de tu Espíritu para nuestras vidas, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, seas tú haciendo milagros, sanidades, maravillas, Padre, en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, trata con cada alma, Dios mío. Padre, de la manera que hemos leído esta palabra, Señor, seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, con poder, con autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Henos aquí, Señor, henos aquí en este día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de la revelación en el Espíritu. La revelación en el Espíritu. Y teniendo ahí en Números 22, solo quiero leer en 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y volviendo ahí al pasaje de Balaam, vemos ahí que la palabra dice que Balaam va camino a donde Balac y va
a maldecir al pueblo de Israel por precio, por salario. Y vemos ahí cómo el asna lo detiene. Dice la palabra ahí de que hablando con el ángel, le dice el ángel, Balaam, el asna, se apartó estas 3 veces. Si el asna no se hubiera apartado, te hubiera matado y a ella la hubiera dejado viva. Y vemos aquí cómo Dios habla a Balaam de algo que él no puede ver, que es el ángel de Jehová. El asna lo había visto, Balaam no lo había visto. Y ahí en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, usted ha oído decir en el mundo y especialmente en las religiones, como la gente dice, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es así. No todos los hombres son hijos de Dios. Ahí en Ezequiel 18:4 dice de que el alma, todas las almas son mías. Dice Dios, el alma del Padre, el alma del Hijo y el alma que pecare esa morirá. Y todas las almas son de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿verdad? Todas las personas son creación de Dios. El hombre, aunque no quiera, está sujeto a Dios. El hombre no puede desentenderse de Dios. Dios puede desentenderse del hombre, pero el hombre no puede desentenderse de Dios. El hombre está sujeto a Dios. El hombre está sujeto a Dios. Y dice ahí la palabra de que el hombre natural, entonces hablando del hombre natural, es ese hombre que está alejado de Dios, que no ha nacido de nuevo y está ajeno y extraño a Dios. Las cosas de Dios son ajenas y extrañas para ese hombre, no las entiende. Leíamos ahí en Corintios 2:14. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen en el Espíritu. Y es ahí en el Espíritu donde Dios habla al hombre. Los hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tienen al Espíritu de Dios morando en sí. Y es por eso que el Espíritu de Dios habla al Espíritu del hombre y puede entender las cosas de Dios, no así el hombre natural. Entonces vemos aquí a Balaam en este pasaje y vemos de que Dios se le aparece, pero no lo puede ver. No lo puede ver, el asna lo ve y se aparta. Y lo ve 3 veces y el asna se aparta esas 3 veces. Y le dice el asna, cuando Dios le da la facultad de hablar, vea que Balaam no se pone a pensar, wow, este animal está hablando. Y así es el hombre natural. El hombre natural ve las cosas de Dios, ve lo que está ocurriendo y no se apercibe. Y esa palabra, percibir, que leíamos ahí en 1 Corintios, es importante. Percibir es el griego dejomai, que significa recibir en varias aplicaciones. Entonces significa recibir, tomar, aceptar. Significa recibir, tomar, aceptar. Entonces el hombre natural dice, no percibe las cosas de Dios. No las recibe, no las toma y no las acepta. Palabra importante. Vemos aquí a Balaam y vemos que el ángel de Jehová se le aparece. El ángel de Jehová se le aparece y él no puede ver. Ve que el asna se aparta y le dice el asna, Balaam, ¿he hecho yo así contigo antes? Le dice, no has hecho conmigo antes.
Vea que la vida nos deja un récord. Cuando Dios está hablando a nuestra vida, wow, esto es algo que nunca me ha pasado. Esto es algo que yo no tengo cómo compararlo con algo más. Es algo que viene de Dios. Y él dice, no, yo nunca me acuerdo que tú te hayas rebelado contra mí. Revelar de manifestar es con V. Revelar de ir en contra es con B labial, ¿verdad? Dos palabras iguales, pero esa B hace la diferencia. Entonces le dice, no me acuerdo que te hayas rebelado contra mí. Y Balaam no puede percibir lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir con el espíritu. Él era un hombre natural. No puede ver las cosas de Dios. Le están pasando las cosas y no se apercibe. Hermano, hermana, ahí no es donde comienza. Aquí es el desenlace. Pero donde había comenzado todo era Dios hablándole a su corazón, diciéndole a dónde vas. Antes que saliera de su casa. ¿A dónde vas, Balaam? Como nos dice a todos nosotros, ¿a dónde vamos? ¿Qué estás haciendo? Ahí es donde comienza Dios a hablar al hombre. Pero el hombre natural rechaza las cosas de Dios, rechaza las cosas de Dios. Entonces Balaam no atendió ese llamado que Dios estaba haciendo a su vida. No lo atendió, no lo aceptó, lo rechazó. Percibir las cosas del Espíritu. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Y eso quiere decir que no las recibe, no las toma y no las acepta. Dios le está hablando a su corazón, yo no la acepto. Estamos hablando acerca de la revelación de Dios en el espíritu del hombre, en su espíritu y en mi espíritu. Amén. Y hay un velo, veamos qué dice 2 de Corintios 3, del 13 al 16. 2 de Corintios 3, del 13 al 16. Dice la palabra, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oiga, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces hay un velo. Hermano, estamos hablando acerca de la revelación con V, de Dios al espíritu del hombre. Cómo Dios se revela a cada hombre, a cada persona. Y dice aquí la palabra de que hay un velo. Hay un velo en el corazón de los hombres. Hay un velo que no deja ver las cosas de Dios. Porque no pueden. Se tienen que recibir en el espíritu. O sea, es imposible que la persona pueda entender las cosas de Dios. Y dice ahí en el versículo 14, el cual por Cristo es quitado.
Cristo Jesús es el único que puede quitar ese velo del corazón del hombre. Nadie más. Hermano, hermana, una persona puede ser muy inteligente, una persona muy capaz, hábil con su mente, como decimos en nuestros países, vivo, ¿verdad? Una persona lista, pero no tiene la capacidad para entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se perciben en el Espíritu. Y eso es algo importante de saber, de entender. Dice ahí la palabra, leíamos ahí, y la palabra está hablando acerca de la comparación entre el primer pacto, el pacto en la ley, y el segundo pacto, el pacto en el sacrificio de Cristo Jesús, lo que ahora conocemos como el tiempo de la gracia. Y dice que cuando se lee la ley, ese velo todavía está en el corazón de los judíos. Y de hecho en el corazón de todo hombre. Los hombres no entienden las cosas de Dios, porque solamente Cristo Jesús puede quitar ese velo. Solamente Cristo Jesús puede hacer que el hombre entienda la voluntad de Dios. Importante de saber. En el templo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Un velo sumamente enorme y grueso. Y ese velo servía para dos cosas: para dividir y para ocultar. Para dividir entre Dios, su santidad, y el hombre, ¿verdad? Y para ocultar las cosas de Dios. Entonces, una persona puede ser muy inteligente y un hombre puede entender las cosas de Dios, puede entender lo que había detrás del velo. Ahí no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? Pero sabemos que ahí detrás del velo estaba el arca del testimonio, las piedras de Moisés, ¿verdad? El pan, el maná. Las cosas que había allá atrás, las podemos entender. El hombre que no conoce a Cristo lo puede entender lo que había ahí. De hecho, gente escribe acerca de eso. Pero conocer lo que había detrás es otra cosa. Para eso el velo tiene que ser quitado. Una persona puede entender, me imagino lo que hay ahí atrás. Entonces una persona infiere, empieza a unir los puntos y dice, esto es lo que había detrás, pero conocer a ciencia cierta, conocer la experiencia, no tiene idea. Entonces una persona puede ser muy inteligente, pero no va a entender las cosas de Dios, pero no va a conocer a Dios. Porque esa revelación viene en el Espíritu. Esa revelación viene en el Espíritu y eso es lo que hace la diferencia en el creyente. El cristianismo es algo que es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Entonces una persona puede entender, tener un intelecto, pero ese conocimiento está velado. No entiende realmente, no conoce realmente. Y vamos a ver qué significa esto. Entonces uno puede imaginarse lo que hay detrás del velo, pero conocerlo es algo diferente. Amén. Amén. Veamos qué dice la palabra en Hebreos 8, del 10 al 12. Hebreos 8, del 10 al 12. Estamos hablando acerca de la revelación de Dios en el Espíritu.
Hebreos 8 del 10 al 12. Y hablando del primer pacto y del segundo pacto, aquí vemos el segundo pacto en el versículo 10 en adelante. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, y este es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, hablando acerca del segundo pacto, dice Dios de que va a ocurrir algo que ocurre en el espíritu. El conocimiento de Dios ocurre en la intuición del espíritu del hombre. Ocurre en la intuición del espíritu del hombre. Y eso es lo que la Biblia habla como revelación. Entendiendo esto, que no hay manera de hacer tangible, de cuantificar la revelación de Dios en el espíritu, ¿verdad? Porque nosotros nos manejamos con cifras y cosas así, pero no hay manera de hacer tangible la revelación de Dios, cuantificarla. No hay manera de decir, créeme porque aquí está X, Y, Z. No funciona así. Y otras personas reciben lo que Dios ha dado porque el Espíritu les confirma. Entonces dice aquí Dios, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Oiga, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo Dios pone su ley en nuestras mentes? ¿Cómo yo le puedo explicar eso a alguien? No se puede. No se puede, sencillamente no se puede. No hay manera de cómo yo decir, me voy a sacar mi masa y se la voy a enseñar a esta persona y le voy a enseñar que Dios ha escrito su ley en mi mente. No funciona así, ¿verdad? Pero Dios nos da una promesa, una señal, una marca, una firma de que cuando una persona ha nacido de nuevo, ha tomado parte de ese nuevo pacto, Dios escribe su ley en sus mentes. Dice, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y comienza esa relación donde podemos decir Abba Padre, lo que mi hermano estaba diciendo ahora, ¿verdad? Lo que decía ahí en el Evangelio, en Juan, de cómo Juan, él se sentía que era ese discípulo amado, ¿verdad? Y Dios nos da esa revelación. Dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, donde nos dice, tú eres hijo. En nuestros países, lo he dicho varias veces, a nosotros nos gusta hablar de que conocemos al amigo del primo del vecino del presidente. Y por tanto yo lo conozco. Porque 5 personas después llegué al presidente. Y así funcionamos. Y me dijo tal cosa, el primo del vecino del amigo. Y ya pensamos que tenemos una conexión. Y así son las cosas. Pero aquí en este nuevo pacto, dice Dios, aquí no va a ser así.
Dice en el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, oye, conoce al Señor, te lo voy a presentar. Dice, porque todos me conocerán, todos me conocerán, todos. Toda persona que tenga a Cristo como Señor y Salvador de su vida va a conocer a Dios. No hay nadie que sea parte de este nuevo pacto que no conozca a Dios. Todos me conocerán, desde el menor, desde el más pequeño hasta el mayor. Tenemos una relación personal con Dios. Tenemos una relación personal con Dios. Ya nadie puede decir, oye, te voy a presentar a Dios. Los fariseos, los sacerdotes vivían de eso. Vivían de eso. Vamos a ser intermediarios. Les voy a presentar. Las religiones del mundo viven de eso. En Cristo Jesús es, yo tengo una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Amén. Entonces, no podemos hacer tangibles estas cosas porque no se miden así. Eso es algo importante de entender. Una vez alguien me hacía una pregunta y me dice, ¿por qué la palabra dice, o qué ocurre en la cruz? ¿Por qué había que ver a la serpiente en el asta? Y su comparación con la cruz de Cristo. Y comienzo a explicarle el por qué. Cómo esa serpiente en el asta era un acto de fe, donde la serpiente mordía a la persona miraba el asta, a la serpiente que estaba en el asta, y esa persona era sana por la palabra que Dios le había dado. Y así Cristo Jesús, 2000 años después, dice de la misma manera, una persona va a ser salva creyendo en el sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Pero esa persona no podía entender, no podía recibirlo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere cuantificar, quiere decir, te lo voy a demostrar matemáticamente. Eso no funciona así. No funciona así. Y vamos a ver eso. La revelación de Dios en el espíritu del hombre. En la iglesia de Cristo Jesús vivimos experiencias personales, ¿verdad? En la iglesia de Cristo Jesús muchas veces vamos a oír hermanos, hermanas, diciendo, Dios me habló. Dios me habló. Y dice el hombre natural, eso es locura. Eso es locura. Eso no lo creo. Y tiene razón. Porque no hay manera como demostrar eso. No hay manera. Una vez Cristo Jesús estaba ahí en su ministerio y sale una voz del cielo, un trueno. Y Dios habló. Y todos dijeron, wow. O la mayoría dijo, wow, Dios habló. Pero muchos dijeron, no, eso fue un trueno. No lo creo. Porque así son las cosas del Espíritu. Así son las cosas del Espíritu. ¿Tú las crees o no las crees? Y en la iglesia de Cristo Jesús vamos a recibir revelación por sueños. Vamos a tener experiencias sobrenaturales. Cuando uno dice sobrenatural, está hablando acerca de algo que no se percibe en lo natural. Y no hay manera de decirle a una persona, esto fue lo que me pasó. El hombre natural dice, este está loco. Está loco. Y así es. Y uno tiene que entender eso. Por eso es que Balaam veía que el asna se movía
¿Qué le pasa a esta asna? No entiendo. Una persona que percibe las cosas de Dios dice, algo está pasando aquí. Esto no es normal. Cuando Dios te dice, tú no puedes tener este trabajo, Dios comienza a cerrar puertas y a cerrar puertas y a cerrar puertas. El hombre natural dice, yo voy a seguir persistiendo. Una persona que escucha la voz de Dios dice, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y tengo que orar, tengo que pedirle dirección al Señor. Porque creo que estoy yendo por el mal camino. Esto no es conmigo. Pero el hombre natural no entiende esas cosas. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice la palabra, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oiga, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La revelación de Dios en el espíritu del hombre. La revelación de Dios en el espíritu del hombre. Vemos aquí este pasaje, ¿verdad? Y están en la iglesia de Antioquía, están orando, están ayunando y el Espíritu Santo dice en el versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo dijo el Espíritu Santo esto? ¿Cómo dijo el Espíritu Santo esto? Usted le dice a un hombre natural, ¿qué pasó ahí? Dice, estos están locos. Eso es lo que dice el hombre natural. Es la persona que tiene el Espíritu de Dios, la persona que escucha la voz de Dios. Vea que esta iglesia era grande, no era algo pequeño. Y dice ahí el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? ¿A dónde? Vea que percibimos. ¿Qué significa percibir? Es recibir, ¿verdad? Aceptar y tomar algo como de Dios. Dice de que ahí en la iglesia percibieron que esto era del Espíritu de Dios. Dios me estaba hablando, Dios no estaba hablando. Dice ahí la palabra que orando y ayunando, el Espíritu Santo aparta a Pablo y a Bernabé para la obra que los había llamado. ¿Cuál obra? Obviamente el Espíritu Santo dice, no te preocupes, te voy revelando a manera que vayamos siguiendo. Si usted continúa leyendo el pasaje que estábamos leyendo acerca de Balaam, le dice Dios, le dice Balaam a Dios, le dice, me regreso, habiendo entendido que lo que estaba haciendo era malo, y le dice Dios, no, ve con ellos y yo te voy a decir lo que tienes que hablar. Así es como funciona Dios. Y aquí vemos al Espíritu Santo y le dice, lo primero que tienes que aceptar, tienes que recibirlo. ¿Verdad? Y uno tiene que decir, heme aquí estoy, Señor. Tú me estás hablando a mí y aquí estoy. No sé qué va a hacer. No sé qué va a pasar en 2 años. No sé qué va a pasar en 2 meses. Pero aquí estoy a tu disposición.
La obra para la que los he llamado, ¿cuál obra? Diría el hombre natural. Yo necesito saber qué va a pasar. El Espíritu Santo dice, no, sencillamente obedece. Obedece. Yo te voy a mostrar a su debido tiempo. Así es cuando uno se casa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? No sé. Vamos a ir averiguando día a día, ¿verdad? Vamos a ir averiguando a medida que el Señor va pasando el tiempo. Así es la cosa. Y así es la cosa en el Espíritu también. ¿Verdad? Uno sencillamente acepta, recibe. Lo tomo. Esto es de Dios para mí. Y comienza a caminar con el Señor. Y vemos que la persona que tiene al Espíritu de Dios lo recibe sin mediar palabras. ¿Y qué pasa con los demás? Dice, esto es del Señor. Y hay una conexión ahí, hay algo que todos, el Espíritu Santo nos revela y nos dice, esto es de Dios. Y así de la misma manera pasa cuando no es de Dios. De la misma manera pasa cuando no es de Dios. Y esto se percibe en el Espíritu. Amén. Voy a contar algo que veía en un documental de James Brown. James Brown es un cantante del mundo y de hecho él es satánico. Y toda esa gente es satánica. Y el que estaba siendo entrevistado era el baterista o el guitarrista, no sé, del grupo de James Brown. Y el hombre estaba pero vestido en un atuendo satánico, tenía pentagramas, tenía cruz invertida, tenía de todo. Las uñas de este tamaño. Una encarnación de Satanás el hombre. Y dice que cuando llegó él no entendía cómo funcionaba la cosa. Ahí se movía espíritus satánicos. Y le dice James Brown, le dice, ¿puedes sentir la vibración? No, yo no siento nada, le decía él. Dice, pero lo vas a sentir. Dice que cuando empezaron a tocar, le dice James Brown, le dice, ¿sientes? Y le dice este hombre, ahora lo siento. Y así funcionan las cosas. En las cosas satánicas y en las cosas de Dios. Es en el Espíritu. Son cosas que no se pueden hacer tangibles. De manera que podamos demostrarlo. Aquí está, 2 más 2 es 4. Son cosas que se perciben en el Espíritu. Y así son las cosas de Dios. Estos hombres estaban ahí. Dice, el Espíritu Santo reveló aquello. Y dijeron ellos, esto es de Dios. Y de la misma manera Dios nos revela, esto no es mío. Esto no es mío. Oiga, y eso es importante en este día. Tiempos en que se está manifestando un espíritu contrario en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, especialmente en el internet. Especialmente en el internet. No voy a decir todos, pero póngale el 99.99 de esa gente que predica, de esos grandes. Esa gente no predican a Cristo. Hay que tener cuidado. Y no estoy diciendo aquí de que yo por estar en una iglesia pequeña, solo yo. No es eso lo que estoy diciendo. Ponga atención y va a ver que el Espíritu Santo le va a decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Amén. Mire lo que dice Hechos 16, del 16 al 18. Hebreos 8 decía de que ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, ¿verdad? Voy a poner mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Mira lo que dice Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo hablando,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces identifiquemos, esta muchacha tiene un espíritu de adivinación, no es de Dios. Espíritu de adivinación es algo satánico. Y dice ahí, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esto es lo que esta mujer estaba diciendo, gritando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Paremos ahí. Es algo bueno, ¿verdad? Aparentemente. Esta mujer estaba gritando y decía, estos hombres son de Dios. Están anunciando el camino de salvación. Y uno diría, qué bueno. Qué bueno que esta mujer está dando testimonio. Está dando testimonio de que estos hombres proceden de Dios. Y estamos hablando acerca de la revelación de Dios al espíritu del hombre. Y dice ahí en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de adivinación que estaba en esa mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Uno diría, qué bueno que esta muchacha está diciendo estas cosas. Pero Dios revela algo a nuestro espíritu. Y nos dice, aunque esta mujer esté diciendo esto no viene de mí. Esto viene de un espíritu de adivinación. Y eso es lo que estoy hablando de esa gente que predica en el internet. Y son docenas y docenas y docenas de ellos. Docenas. De hecho, ahora Google ha cambiado, hermano o hermana. Usted busca algo en Google y la primera, segunda página son cosas que no pertenecen a Cristo. Usted póngale el arca del pacto y le van a salir cosas católicas. Le van a salir la primera y segunda página de Google, le va a salir cosas que antes le salían cosas cristianas. Usted ve en el Facebook ahora y usted ve ahí símbolos y cosas. Están contando cosas de Dios, están contando cosas de Cristo, pero no son de Cristo. Son gente que pretende estar a favor de Dios, pero no lo son. Usted va a ver el título y cosas bonitas, pero usted comienza a leer, usted comienza a ver quién es esta gente, se va a dar cuenta que no siguen al Cristo bíblico. Importante de saber. Entonces aquí en el versículo 18, Dios le revela a Pablo y le dice, este no es del Espíritu de Dios. Esto viene del espíritu de adivinación. Hoy día la iglesia se hubiera vuelto en contra de Pablo. ¿Y por qué haces eso? Esta mujer está a favor de nosotros. Hoy día puede ir hasta preso. Pero dice, esto no es de Dios. Este es un espíritu de adivinación. Y lo reprende y sale de ella. Y sale de ella. Y acabó en la cárcel. Siga leyendo ese pasaje y terminan en la cárcel. Y esa es la revelación de Dios en el espíritu del hombre. Es algo que no podemos decir con palabras, no podemos comprobar con palabras. Es algo que se siente en el espíritu, es algo que Dios revela en el espíritu. Dice, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y es por eso importante que el creyente debe saber estas cosas, entender estas cosas, estar seguro de estas cosas. De que Dios le va a manifestar en su espíritu.
Le va a revelar en su espíritu las cosas que provienen de Él y las que no son de Él. Mire, todos nosotros cuando comenzamos, nos pasa algo así. Yo cuando comencé en Cristo Jesús, fui a una cruzada de Benny Hinn aquí en Brisbane. Y fui al Convention Center, Entertainment Center. Una locura. Y ahí mismo el Señor le revela, esto no es de Dios. Yo no conocía quién era Benny Hinn, había oído que era una persona que Dios ocupaba. No conocía. Pero cuando uno llega ahí, Dios le revela, esto no proviene de mí. Y uno comienza a investigar, ¿verdad? Cuando uno ya va conociendo y se da cuenta la clase de gente que son ellos. Satánicos. Oiga bien, satánicos. No estoy hablando de que son personas que comenzaron bien. Nunca comenzaron bien. Esa gente son satánicos. Usted los va a ver haciendo señas satánicas en el podio. Los va a ver ocupando ademanes y donde espíritus se manifiestan satánicos. Peligroso. Entonces vemos aquí cómo Dios le revela a Pablo, ¿verdad? De la misma manera como nos revela a nosotros. Mi voluntad, quién es de Dios, qué camino seguir. Estoy hablando contigo, etcétera. Entonces el cristianismo es una revelación personal. Veamos que dice Hechos 26, del 24 al 28. Oiga, Cristo es una revelación personal. O tiene que llegar a ser una revelación personal. Y voy a hacer una aclaración acerca de eso. Una revelación personal. Hechos 26 del 24 al 28. Dice ahí la palabra diciendo él estas cosas en su defensa. Pablo estaba defendiéndose. Iba a ir a Roma. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Se acuerda lo que decía 1 Corintios 3? De que el hombre natural, las cosas de Dios le son locura. Y eso es lo que le dice Festo a Pablo. Pablo, estás loco. Estás loco. Le dice, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, Festo no entendía las cosas de Dios. Y le dice a Pablo, Pablo, estás loco. ¿Cómo se te ocurre decir eso? El rey Agripa, dice Pablo, da testimonio Pablo. Pablo le dice a Agripa, tú conoces de esto. Tú sabes de lo que estoy hablando. Y obviamente el Espíritu Santo había compungido a Agripa. Lo había compungido, había hecho de que él dijera, esto viene de Dios. Y le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Obviamente el rey Agripa estaba compungido. Lo podía notar. Además de que el Señor le había revelado, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
Agripa había entendido que el Señor le estaba hablando. Pero yo soy rey. Yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar todas estas riquezas que tengo. Mire, los grandes de esta tierra se manejan en alianzas, alianzas satánicas, pactos de sociedades secretas. Y esa gente no se puede salir de ahí. No se puede salir de ahí. Y Agripa estaba diciendo lo mismo. Yo no puedo dejar todo esto. Si yo soy un rey. Dice, por poco me convences, me persuades a ser cristiano. El cristianismo es una revelación personal. El Señor revela al corazón del hombre. Oye, lo que estás oyendo es la verdad. Dios está llamando a tu corazón. Esa es la diferencia entre Cristo Jesús y las religiones del mundo. Las religiones del mundo, haga esto, diga esto, váyase de rodillas de aquí a allá. La revelación de Dios es lo que hablaba ahí en Hebreos 8. Yo voy a poner mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y les voy a hacer por Dios y ellos me van a hacer por pueblo. Y eso fue lo que escuchó Agripa. Pero dijo, no puedo dejar esto. No puedo, no lo acepto. Y no lo hizo, porque nadie nos puede obligar. Nadie te puede obligar a seguir a Cristo. Es una decisión que tomamos, amén. Juan 4, del 39 al 42. Ya vamos a terminar. No, realmente me falta un poco, pero haga de cuenta que ya vamos a terminar. Juan 4, 39 al 42. Dice la palabra. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, la mujer samaritana. Entonces estos samaritanos habían creído por el testimonio que esta mujer les había dado, ¿verdad? Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, oiga, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, el hombre natural entiende las cosas de Dios. Tiene un conocimiento, pero está velado. La revelación de Dios viene al espíritu del hombre y hace que este hombre conozca a Dios. Y eso es lo que pasa aquí. Dicen estos samaritanos, oye, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Puedes decir tú eso hoy. Puedes decir esto hoy para tu vida. Yo sé verdaderamente que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Que mi vida depende de Él. Mi salvación depende de Él. Esa es la revelación de Dios. Tú tienes que decirlo, tú tienes que expresarlo. Algo continuo, no algo que hice hace 20 años. Algo que estoy diciendo hoy. Hoy es mi Salvador. Hoy es mi Señor. Amén. Hechos 9, del 1 al 7. Una revelación personal. Una revelación personal. Hechos 9, del 1 al 7 dice la palabra. Saulo, que es Pablo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Oiga, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Una revelación personal. Vea que Dios había hecho algo. Dice ahí la palabra de que una luz del cielo le resplandeció repentinamente. Y todos ahí pudieron ver la luz. Y esa voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Dice ahí la palabra en el versículo 7 de que los hombres demás estaban atónitos, perplejos. Habían escuchado la voz, habían visto la luz, pero no entendían lo que pasaba. Esto no es conmigo. Esto no es conmigo. Pero Pablo había oído una voz: esto es conmigo. Una revelación personal. Cristo Jesús habla contigo personalmente, conmigo personalmente. Cristo no tiene primos. Cristo tiene hermanos. Dios tiene hijos, ¿verdad? No nietos. Dios tiene hijos, no nietos. Dios habla de manera personal con cada uno de nosotros, con cada hombre. Cristo es una revelación personal. Oiga, revelación personal no lo que dice segunda de Pedro 1, donde dice la palabra no es de interpretación privada, ¿verdad? No es esa revelación que estamos hablando. La palabra de Dios es la misma para todos nosotros, pero una experiencia personal es esa revelación, donde Dios me ha hablado a mí, donde Dios ha tratado conmigo. Mire, yo puedo decir hoy día que Dios es mi Padre, que Dios me ama, pero yo voy al vecino ahí y no creo que pueda decir lo mismo. Es una revelación personal. Cada uno de nosotros tiene que saber entender eso, haber experimentado eso. Amén. Una revelación personal. En 2 de Corintios, hoy sí vamos a terminar, 2 de Corintios 12, del 7 al 10. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo hablando, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una revelación personal, ¿verdad?
una revelación al Espíritu. Aquí vemos a Pablo y está hablando acerca de cómo Dios lo ha ocupado como un vaso de manera poderosa. Y dice Pablo, mire, me ha pasado algo. Y obviamente él no habla al respecto acerca de lo que ha pasado, pero dice es un mensajero de Satanás. Y mucha gente dice que era lo que le pasó en su camino a Damasco, que le habían caído unas escamas en los ojos. Pero la palabra no revela qué es eso. Dice que es un aguijón en la carne. En la carne, hablando acerca de tentaciones, acerca de batallas que cada uno de nosotros sufrimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros batalla en la carne o contra la carne. Contra la carne. Y dice un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, ¿verdad? Es algo que está ocurriendo. ¿Quién de nosotros quisiera ser completamente libre de toda tentación? Yo quisiera ser libre de toda tentación, ¿verdad? Creo que todos nosotros. Yo no quisiera pecar ya. Quisiera dejar por completo el pecado. Quisiera dejar por completo las obras de la carne. Quisiera que eso ya no ocurriera en mí. Pero el hecho es que es una batalla que cada uno de nosotros pasamos, ¿verdad? Todos nosotros batallamos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice Pablo hablando acerca de esto, 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. Ya no quiero estar batallando con esto. Yo me familiarizo con eso. Yo no quisiera estar batallando con cosas en mi carne. Pero dice la palabra que Dios le dice, no le dice, Pablo, tienes que batallar con esto. Tienes que ir caminando con esto y estarte sujetando a mí constantemente. Constantemente, hermano, hermana. Hoy necesitamos del Señor, mañana vamos a necesitar del Señor, la siguiente semana vamos a necesitar del Señor. Todo el tiempo vamos a necesitar del Señor. Y eso es lo que Dios le dice. Pablo va a seguir batallando. Sencillamente sujétate a mí. Vamos a caminar juntos. Y es porque, dice, para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca. ¿Cuántos de nosotros nos quebrantamos al saber que hay veces caemos, ¿verdad? Que hay veces hemos pecado contra el Señor. ¿Cuántas veces nos quebrantamos? Y eso es lo que Dios le revela. Dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? Y esa revelación es algo personal. ¿Cómo puedo enseñarle a alguien? Dios me habló acerca de esto. ¿Cómo puedo demostrarle a alguien? El Señor me ha hablado con respecto a esto. No se puede. No se puede. Sencillamente es algo que nosotros sabemos porque nos ocurre a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado esto, ¿verdad? Esa batalla que llevamos. Podemos decir desde el Señor se ha manifestado en mí. Amén. Entonces ese velo, ya no sabemos por inferir. Ahora conocemos al Señor, ¿verdad? Conocemos la voluntad del Señor. Usted habla de esto con una persona en el mundo y le dice, está loco, está loco. Me está diciendo cosas, sí entiendo que son cosas del corazón pero está loco. Usted habla con un creyente acerca de esto y uno dice, es lo mismo que me está ocurriendo a mí. Dios está hablando a mi vida, también como a la tuya. Es algo que Dios revela al espíritu del hombre. Amén. Con ese terminamos, Juan 3:11. Dice la palabra, de cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Dice Cristo a Nicodemo: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Hermano, hermana, eso es lo que ocurre en la iglesia, ¿verdad? Esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos en el Señor, a donde vamos caminando en el Señor, ¿verdad? Y todos podemos decir: wow, yo puedo testificar de que lo que el hermano dice es algo cierto, porque el Señor me lo ha revelado a mí también. El Señor me ha hecho pasar por ahí también a mí. El Señor ha tratado conmigo acerca de eso también. Es algo que el Señor nos ha revelado en nuestro espíritu. Y dice ahí: lo que sabemos, hablamos. No te lo puedo demostrar, no te lo puedo demostrar con papeles, no te lo puedo demostrar con documentos. Yo trabajo, en mi trabajo se le pide a una persona evidencia. Y una persona lleva un documento: aquí está el documento, aquí está mi foto. Pero estas cosas no se pueden comprobar con documentos. La revelación de Dios es algo que otra persona puede testificar porque ha pasado por lo mismo. Y dice ahí, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando Dios trata con una persona, lo que pasaba con el rey Agripa, Pablo le dice: yo sé Agripa, que tú conoces, yo lo sé. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Y Agripa le dice: por poco. Y Pablo le dice: por poco o por mucho. Hubiera querido que aceptaras, pero no lo hiciste. Dios se manifiesta en nuestro corazón y está revelando. Oiga, Dios trata toda la vida con el hombre natural. Porque una vez nosotros éramos hombres naturales. Trata toda la vida con el hombre natural. Y le está hablando y le está hablando. Recibe, acepta, toma. Pero la persona dice: no. Y Cristo Jesús dice ahí: y no recibís nuestro testimonio. Cristo le está diciendo: tú estás escuchando, oyendo, te estamos testificando, y no recibes nuestro testimonio. El Espíritu Santo está compungiendo a la persona, lo compunge y lo compunge, pero no quiere aceptar, no quiere recibir. Y es decisión de cada persona, ¿verdad? Es decisión de cada persona. Cada uno de nosotros tiene que recibirlo. Pablo le decía a esa mujer: ese es un espíritu de adivinación. Es un espíritu de adivinación. La gente de este mundo le diría: Pablo, estás loco, estás loco. Y esa es la revelación que Dios trae a cada uno de nosotros. Dios trae esa revelación. Oye, te estoy hablando. Oye, te estoy diciendo esto. Estoy tratando contigo. Y si ahí leíamos ahí en 1 Corintios 3, de que el hombre natural no percibe estas cosas, pero los que somos de Cristo percibimos. Percibir es recibir, es tomar, es aceptar. Amén. Cuando la palabra de Dios te habla, yo no sé qué es lo que tú estás pasando hoy en día, tú no sabes lo que yo estoy pasando hoy en día, pero la palabra de Dios te ha hablado. La palabra de Dios te ha hablado a cada uno. Y tú tienes que recibirla, tú tienes que aceptarla, tú tienes que tomarla. Y tú tienes que caminar con Dios. En Hechos 13 decía: los voy a mandar para la obra que los he apartado. ¿Cuál obra? Pídele a Dios dirección.
Pídele a Dios dirección, qué es lo que Dios te está hablando en esta tarde. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas. Amén. Amén, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra, la gloria a ti, Dios mío. Pedimos que seas tú, Señor, revelando de manera personal a cada uno, Dios mío, Señor, tu voluntad, Padre Santo. Dios mío, Balaam no podía ver, Balaam no quería aceptar. Padre, aquí estamos con un corazón contrito, humillado delante de ti, Dios mío. No nos deseches, Padre Santo, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Padre, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra falta de fe. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a recibir tu palabra, tu voluntad, Dios mío, Señor. Sé tú terminando la obra que has comenzado en nosotros, Padre. Dios mío, estamos aquí, Señor, vasos sedientos, Padre, queriendo ser llenos de ti, Dios mío. Padre, queremos ser obedientes, Dios mío, Señor. Doblamos nuestra cerviz delante de ti, Señor. Queremos estar atentos a la voz de tu Espíritu, Padre. Señor, ayúdanos a doblegarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, a recibir revelación de parte tuya, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Pedimos que seas tú ministrando, Señor, a la iglesia, Padre. Levantando a los hermanos que están enfermos, Señor, seas tú bendiciéndolos. Padre, todo dolor de espalda, dolores de cabeza, Dios mío, Señor, enfermedades de gripe. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú, Señor, sanando con poder. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. El martes tenemos estudio bíblico.